Hola, mi nombre es Eduardo y esta es la explicación para la actividad 4.2, ejercicio de la materia de matemáticas. El primer ejercicio nos dice, realiza las operaciones con las siguientes matrices. En caso de que no se pueda efectuar la operación, justifica. Las matrices que nos da son A, B, C y D. En el inciso A nos pide la operación menos A más 2D transpuesta. Para esto vamos a simplificar primero el resultado de menos A. Entonces escribimos la matriz de A y la vamos a multiplicar por el signo menos y nos da el resultado de matriz menos 3 menos 1 menos 4 2 y 5 menos 0. Una matriz 3 por 2. Después vamos a simplificar la expresión 2D transpuesta, que va a ser vamos a multiplicar la matriz D transpuesta por 2. La matriz D transpuesta significa que, como aquí en la matriz D tenemos una matriz con un formato de una matriz renglón de 2 por 3, la vamos a transponer a que sea una matriz columna de 3 por 2. Aquí está, esta es la matriz transpuesta. Los que son en el renglón en la matriz, el menos 9, 3 y el menos 1, ahora son la primera columna. Y los que son el segundo renglón, menos 6, menos 2 y 0, ahora son la segunda columna. Y eso lo vamos a multiplicar por 2 para seguir el planteamiento del problema. Y nos dice entonces que el doble producto de la matriz transpuesta de D es menos 18, menos 12, 6, menos 4, menos 2 y 0. Ahora vamos a solucionar el problema, ahora que ya tenemos los valores asignados. Tenemos menos A más 2 dt. Este es menos A, es menos 3, menos 1, menos 4, 2, 5 y menos 0, más el doble producto de la matriz D transpuesta, que ya lo mencionamos, y entonces vamos a hacer la suma de el primer elemento el elemento 1, 1, o sea, del renglón 1 y de la columna 1 de la primera matriz, más el elemento 1, 1 de la segunda matriz, que en este caso tenemos menos 3 más menos 18, nos da un resultado de menos 21. El elemento 1, 2, que es del renglón 1 y la columna 2, menos 1, se va a sumar con el elemento 1, 2 de la segunda matriz, que es menos 12, y tenemos un resultado de menos 13. Y así sucesivamente, hasta que nos da los resultados, aquí los vemos, 2, menos 2, 3 y 0. Y esta es la matriz resultante de menos A más 2 matriz D transpuesta. El inciso B nos dice el producto de AD transpuestos. O sea, vamos a necesitar transponer la matriz A y la matriz D. Primero la matriz A, tenemos tres renglones y dos columnas. Ahora vamos a tener dos renglones y tres columnas. Y en la matriz D tenemos dos renglones y tres columnas. Y ahora vamos a tener tres columnas y dos renglones. Y ahora vamos a la operación. Para hacer el producto de una matriz, de las matrices, necesitamos que cumpla la regla de MN, y la primera y la segunda NP. Esto quiere decir que la primera matriz debe tener el mismo número de columnas como la segunda matriz tiene de renglones. Aquí lo vemos que si se cumple la regla. La matriz A tiene 3 columnas y la matriz D tiene 3 renglones. Entonces vamos a hacer las operaciones y nos va a resultar una matriz MP, que es el número de renglones de la primera y el número de columnas de la segunda. Entonces nos va a resultar una matriz de formato 2 por 2.
Aquí tenemos las operaciones que nos llevan a la matriz de formato 2x2. Primero es el primer elemento de la primera columna, el primer renglón de la primera matriz, lo vamos a multiplicar por el primer elemento del primer renglón de la primera columna de la segunda matriz, y a eso le vamos a sumar los resultados de multiplicar los demás números del primer renglón de la primera matriz por la primera columna de la primera matriz, digo, de la segunda matriz. Y ese va a ser el resultado del el primer elemento de la matriz resultante con formato 2x2, que va a ser -10. Para el segundo elemento del segundo renglón y la segunda columna, es este que tiene el 3 al inicio, vamos a utilizar los mismos números del primer renglón de la primera matriz, los vamos a multiplicar por la segunda columna de la segunda matriz. Para el elemento de la primera columna segundo renglón, vamos a utilizar los elementos del primer renglón de la primera matriz por los multiplicados por la primera columna de la segunda matriz. Y para el último término, que es el segundo renglón y la segunda columna del producto, vamos a utilizar los mismos elementos del segundo renglón de la primera matriz multiplicados por la segunda columna de la segunda matriz. Y tenemos el resultado, es una matriz con formato 2x2, que es -10, -26, -15 y -2. Para el inciso C nos pide 3b menos 4c. Vamos a hacer la sustitución primero. Vamos a multiplicar 3b. La matriz B es 0, 2, -1 y 6. La vamos a multiplicar por 3. Y después vamos a multiplicar por 4 la matriz C, que es 5, 3, -4 y 0. Entonces tenemos que 3b menos 4c es igual a la matriz resultante 0, 6, -3, 18, menos la matriz 20, 12, -16 y 0. Aquí simplemente vamos a hacer una suma de elemento por elemento. Una suma que en este caso es la diferencia, la resta que nos está pidiendo. 0 menos 20 va a ser -20. 6 menos 12 menos 6. Menos 3 menos 16 es igual a 13. Y así sucesivamente hasta que tenemos el producto 2 por 2 de la diferencia. Para el segundo ejercicio nos pide: realiza las operaciones con los siguientes vectores, escribiéndolos como renglón o columna dependiendo del caso. Aquí nos dice que podemos modificar el orden en que están escritos los vectores. Para el primer ejercicio nos pide el producto del resultado de 2a más 3b menos c más d. Primero 2a, tenemos que a es -2, 3, 5 y 0. Lo multiplicamos por 2, nos queda -4, 6, 10 y 0. Después vamos a simplificar 3b, que tenemos que b es 1 menos 6, 6 y 4. Y lo vamos a multiplicar por 3, nos queda 3 menos 18, 18 y 12. Y ahora podemos hacer la operación. Tenemos 2a, esta es la matriz 2a, más 3b, la matriz 3b, menos la matriz C, esa la pasamos tal y como está, más la matriz D. Y aquí hacemos la suma de los vectores, que sería -4 más 3 menos -5 más 0 es igual a 4. 6 más -18 menos -1 más 8 es igual a -3. 10 más 18 menos -2 más -1 es igual a 29. Y 0 más 12 menos 3 más 2 es igual a 11. Y aquí tenemos el vector resultante, que nos queda conformado por 4 menos 3, 29 y 11. Para el inciso B nos pide producto punto de C y D en ese orden. Aquí es donde vamos a modificar el orden en el que están escritos los vectores, porque para llegar al producto punto necesitamos que el primer vector sea un vector renglón y el segundo un vector columna.
Entonces ponemos que nos pide el orden C y D. El vector renglón va a ser el vector C. Aquí lo ponemos como formato de vector renglón. Y el vector D lo dejamos tal y como está. Y pasamos al producto punto, que es multiplicar el producto punto, o también llamado producto. El producto punto nos va a dar resultado un solo número. Entonces vamos a multiplicar menos 5 por 0, menos 1, o sea, el primer elemento del vector renglón por el primer elemento del vector columna. El segundo elemento del vector renglón por el segundo elemento del vector columna. Entonces tenemos menos 5 por 0, menos 1 por 8, más 2 por 1, más 3 por 2. Aquí para el vector, el producto punto, todos los símbolos los vamos a poner positivos. Aquí queda negativo por los símbolos de los números. Si todos los números que tuviéramos aquí en el vector renglón y también en el vector columna fueran positivos, entonces tendríamos que sería 5 por 0 más 1 por 8 más 2 por 1 y así sucesivamente. Y aquí los signos se alteran porque así vienen en el vector. Vienen con signos negativos y con signos positivos. Después de hacer las operaciones, tenemos que el producto punto de C y D es igual a 0. Después el inciso C nos pide el producto vectorial de A y B, en ese orden. Para el producto vectorial, que es diferente al producto punto, el producto vectorial nos va a dar de resultado una matriz. Entonces, para el producto vectorial, el primer elemento, el primer vector, debe ser un vector columna y el segundo un vector renglón. Y para este vamos a multiplicar el primer elemento del vector columna por todos los elementos del vector renglón, porque nos va a quedar una matriz del cuadrado de los elementos del vector columna. Es decir, en este caso tenemos un vector columna con 4 elementos. Vamos a tener una matriz con formato 4x4. Si en este inciso C tuviéramos un vector de 3 elementos en el vector columna, tendríamos una matriz de 3x3 de resultado. Entonces vamos a multiplicar el primer elemento, todos los elementos del vector columna por todos los elementos del vector renglón, en ese orden. En el primer renglón del producto vamos a poner los elementos del vector renglón multiplicados por el primer elemento del vector columna. En el segundo renglón de nuestro producto vamos a poner el resultado de multiplicar el segundo elemento del vector columna por todo el vector renglón. Y así sucesivamente, y tenemos aquí la matriz resultante. En el inciso 3 nos dice, encuentra las siguientes proyecciones con los mismos vectores del ejercicio anterior. Los vectores del ejercicio anterior, A, B, C y D, aquí los tenemos nuevamente, A, B, C y D, y nos dice, inciso A, la proyección de A sobre C. Aquí está la fórmula de la proyección de A, es igual A por C sobre C por C, y todo esto multiplicado por C. Aquí lo vamos a sustituir. Para esto también debemos modificar el orden del vector. Tenemos que son vector columna, aquí necesitamos que sea vector renglón. Entonces primero ponemos el vector A en vector renglón multiplicado por el vector C en columna. Todo esto lo vamos a dividir entre el producto el producto punto del vector C, que es el vector renglón y el vector columna, como ya mencioné antes. Y el resultado de eso se va a multiplicar por el vector columna C. Esto nos da un resultado de 2 sobre 39 multiplicado por el producto, por el vector C.
y nos resulta un vector de menos 0.25, menos 0.5, menos 0.1 y 0.15. Para el ejercicio B nos pide la proyección de B sobre D. Aquí está. La fórmula de la proyección de B sobre D. Proyección de B es igual a B por D sobre D por D multiplicado por D. Aquí tenemos la sustitución, el, el vector B en formato de vector renglón para poder sacar el producto punto. Y aquí el vector D en vector renglón y columna. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el vector D. Nos da un resultado de menos 46 sobre 69 a multiplicar por el vector D columna. Y tenemos ahora un vector resultante de 0, menos 5.3, 0.6 y menos 1.3. Para el inciso C nos pide la proyección de C sobre A. C sobre A. Tenemos aquí la fórmula de la proyección de C es igual a producto de C por A sobre A por A multiplicado por A. Aquí tenemos la sustitución, ordenados los vectores para poder realizar el producto punto. Y tenemos un resultado de menos 3 sobre 38 por el vector A columna, que es igual a 0.15 menos 0.23 menos 0.39 y 0. El ejercicio 4 nos pide calcula los determinantes de las siguientes matrices. El determinante es un valor real que se le puede asignar a una matriz para simplificar el resultado. Para simplificar para cuando se utiliza una matriz en un problema más grande. Aquí tenemos entonces que el determinante nos da tres matrices A, B y C. La matriz A es 2, 4, 3 y menos 5. Y tenemos entonces que el determinante de 2, 4, 3 y menos 5 es igual a... Aquí se realiza un producto cruzado. Se va a multiplicar el primer elemento del primer renglón y la primera columna por el segundo elemento del segundo renglón y la segunda columna. Y posteriormente se va a sacar con la diferencia, se va a hacer una resta de el segundo elemento del primer renglón de la segunda columna por el segundo elemento, el primer elemento del primer renglón de la primera columna. Entonces tenemos que es 2 por menos 5 menos 4 por 3. Esto nos da un resultado de menos 10 menos 12 es igual a menos 22. La determinante de la matriz A es menos 22. Para la matriz B, como tenemos una matriz con formato 3 por 3, vamos a aislar los términos. Primero vamos a utilizar el primer elemento, el primer renglón y la primera columna, y vamos a eliminar para esto la primera columna y el primer renglón. Entonces sacaremos la determinante con este producto de la matriz que nos queda, que sería la matriz 1, 3, 5 y menos 3. Tenemos igual a, aquí está el desarrollo, tenemos que es 2 por menos 3 menos 15 es igual a 2 por menos 18 es igual a menos 36. Este es el resultado de la determinante menor. El segundo elemento, vamos a utilizar el segundo elemento del primer renglón, que es 0, y le vamos a agregar el signo negativo. Y lo vamos a multiplicar. Otra vez vamos a eliminar el primer renglón y ahora la segunda columna, porque ahí es donde pertenece el 0. Y vamos a sacar la determinante con la matriz resultante, que es menos 4, 3, menos 1 y menos 3. Aquí tenemos el desarrollo, entonces tenemos que es menos 0,
por 12 más 3, que sería igual a menos 0 por 15, y es igual a menos 0. Este es el segundo resultado de la determinante menor. Y el tercero vamos a utilizar el tercer término del primer renglón, es 2. Y ahora la matriz queda menos 4, 1, menos 1 y 5, después de la eliminación del primer renglón y la tercera columna. Y tenemos que es igual a 2 por menos 20 más 1, que es igual a 2 por menos 19, que es igual a menos 38. Ahora vamos a sumar los productos de las tres determinantes menores. Menos 36 más menos 0 más menos 38. Y esta es la determinante de la matriz de formato 3×3. Es igual a menos 74. Para el inciso C tenemos otra matriz 3×3 y vamos a utilizar el mismo sistema. El primer elemento del primer renglón, después el segundo elemento del primer renglón y el tercer elemento del primer renglón. Tenemos aquí que el resultado de la primera determinante menor del primer elemento del primer renglón es igual a 6, del segundo es igual a menos 6 y del tercero es igual a menos 18. Ahora vamos a hacer la suma de los tres, 6 más menos 18, y nos queda que la determinante de la matriz C con formato 3×3 es igual a menos 18. Y el último ejercicio nos dice, determina cuáles de las siguientes matrices son inversas. Nos pone 5 matrices. Primero vamos a comenzar con la matriz A y la matriz B. Para determinar si las matrices son inversas, al sacar el producto de las dos matrices, el producto punto de las dos matrices, que es el producto cruzado, el que hemos estado viendo en los ejercicios anteriores, necesitamos que queden en las diagonales del producto 2×2 resultante, necesitamos que queden los números unos y en los demás necesitamos que queden números ceros. Entonces, a partir de eso vamos a poder determinar más sencillo si son o no son inversas las matrices. Entonces, comenzamos con la matriz A y la matriz B. Multiplicamos el primer renglón, el primer elemento del... Vamos a multiplicar primero todo el primer renglón de la primera matriz, que es de la matriz A, por toda la primera columna de la matriz B. Entonces nos queda que es 2 por 0 más 0 por menos 1. Esto es igual a 0 más 0 y es igual a 0. Hasta aquí sí podría ser una relación inversa, porque el producto es 0. Después vamos a multiplicar el primer renglón por la segunda columna. 2 por 2 más 0 por 6 es igual a 4 más 0. Es igual a 4. Aquí como ya tenemos un 4, no es un 1, ya no puede ser ya no pueden ser matrices inversas la matriz A y la matriz B. Entonces estas están descartadas. Pasamos a la matriz A y la matriz C. Hacemos lo mismo, multiplicamos el primer renglón por la primera columna de la matriz C. Nos queda 2 por 3 más 0 por 0.5. Es igual a 6 más 0 es igual a 6. Como aquí nos queda 6 desde el inicio, no es ni un 0, ni tampoco es 1, entonces estas matrices tampoco son inversas. Después pasamos a la matriz A y la matriz D. Tenemos el primer renglón por la primera columna. 2 por 0.5 más 0 por 0. Es igual a 1 más 0 es igual a 1. Hasta aquí sí puede ser una relación inversa. Después del primer renglón por la segunda columna es 2 por 0 más 0 por 0.25. Es igual a 0 más 0 es igual a 0. También cumple. Después es el segundo renglón por la primera columna. 0 por 0.5 más 4 por 0 es igual a 0 más 0 es igual a 0. También cumple. Y al último es el segundo renglón por la segunda columna. Es 0 por 0 más 4 por 0.25 es igual a 0 más 1 es igual a 1. Aquí, al poner la matriz resultante, este es el primer elemento del primer renglón, la primera columna.
Este es del primer renglón y la segunda columna. Este es de del segundo renglón y la primera columna. Y este es del segundo renglón y la segunda columna. Por lo que tendríamos en la matriz los dos unos en una diagonal, en la matriz con formato 2 por 2, que es el resultado. Por lo tanto, la matriz A y la matriz D sí son inversas. Después pasamos ahora a revisar la matriz B y la matriz C. Tenemos el primer renglón por la primera columna nuevamente. 0 por 3 más 2 por 0.5 es igual a 0 más 1 es igual a 1. Hasta ahí sí puede cumplir. Después 0 por menos 1 más 2 por 0 es igual a 0 más 0 es igual a 0. Después el segundo renglón por la primera columna es menos 1 por 3 más 6 por 0.5 es igual a menos 3 más 3 es igual a 0. Está bien. Y la segunda columna, el segundo renglón por la segunda columna es menos 1 por menos 1 más 6 por 0 es igual a 1 más 0 es igual a 1. También cumple porque los unos también quedan en diagonales y tenemos unos y ceros. Entonces las matrices B y C también son inversas. Ahora tenemos la matriz A y D y son inversas y la matriz B y C son inversas. Nos falta relacionar a la matriz E. Bueno, aquí buscamos entonces con la matriz A y la matriz E. Tenemos el primer renglón por la primera columna, que es 2 por 0 más 0 por 1/3 es igual a 0 más 0 es igual a 0. Hasta ahí podría ser. Después, el primer renglón por la segunda columna de la matriz C es 2 por 1 más 0 por 0 es igual a 2 más 0 es igual a 2. Ahí ya se rompió la regla, entonces no son inversas. Después la matriz B y E. Tenemos que el primer renglón de la matriz B son 0 y 2. Lo vamos a multiplicar por la primera columna de la matriz C, que son 0 y 1/3. Nos queda que es igual a 0 más 2/3 es igual a 0.66. Desde ahí no cumple. Pasamos a la matriz C y la matriz E. 3 por 0 más menos 1 por 1/3 es igual a 0 más menos 1/3 es igual a menos 0.66. Tampoco es posible. Y por último, la matriz D con la matriz E, que es igual a 0.5 por 0 más 0 por 1/3 es igual a 0 más 0 es igual a 0. Hasta ahí podría ser. Entonces pasamos al primer renglón de la matriz D por la segunda columna de la matriz E, que sería 0.5 por 1 más 0 por 0 es igual a 0.5 más 0 es igual a 0.5. Y entonces tampoco son matrices inversas porque no tenemos un 0 ni un 1.